Y a continuación tenemos importantes invitados, pues vamos a tratar un tema también que es de repercusión internacional y es por lo cual le damos la bienvenida a Francisco Solares. Él es analista internacional. Es un gusto tenerte el día de hoy y vamos a tratar también este tema el cual se va desarrollando y se va viviendo en Brasil. Un gusto tenerte, bienvenido. Muy buenos días, Fabiola, un gusto poder estar nuevamente aquí en la revista de Megavisión. Y bueno, como vos decías, justamente hay un tema tan importante que sucedió el anterior domingo, la primera vuelta en realidad de las elecciones en el Brasil, donde prácticamente tenemos un electorado polarizado, ¿no? Un tema que es bastante inédito y que quedará en la historia, pues hablamos de estas elecciones y estos comicios generales, los cuales se han desarrollado en Brasil. Se ingresa a una segunda vuelta con un porcentaje bastante cercano por parte de los dos candidatos, quienes los dos también manifestaban a su población votante, mismo que garantizaban ganar en la primera vuelta. Se han visto resultados los cuales se ingresan a una segunda. ¿Qué es lo que se vaya a desarrollar este próximo 30 de octubre? Se realiza esta segunda vuelta. El 30 de octubre estamos en el balotaje, es decir, la segunda vuelta electoral en el Brasil, después de un resultado que ha sido bastante sorpresivo. Es decir, las encuestas daban una victoria en primera vuelta al candidato socialista del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, con más de 15 puntos, pero resulta que el día domingo la situación ha sido muy distinta porque la diferencia que ha habido con Jair Bolsonaro, que es el actual presidente del Brasil, ha sido solamente de 5 puntos. Esto significa que hay una diferencia de 48 a 43 y con otros dos candidatos que prácticamente se disputan el último 5%, que puede ser fundamental para determinar realmente quién puede ser el nuevo presidente en el Brasil. Es decir, las últimas dos minorías prácticamente y su electorado pueden definir que cualquiera de estas dos personas pueden ser presidentes. Estamos ante un electorado muy polarizado, es decir, un Brasil totalmente dividido con dos visiones distintas, y esto seguramente va a hacer que la campaña electoral que se está dando ya en este momento hasta el día 30 de octubre, que es el día de la segunda vuelta electoral, va a ser prácticamente muy dura, muy intensa, y donde el voto del ciudadano se va a tener que ganar paso a paso y calle a calle. Es importante lo que usted menciona, Francisco, pues creemos que también esta noticia ha hecho repercusión no solamente en Brasil, sino también a nivel internacional, pues hablamos de estos dos personajes que también han marcado mucho en la historia de este país. Hablamos de Lula da Silva, quien también ha estado en prisión. Estamos hablando del otro candidato que también está haciendo autoridad en estos momentos, pero también la población ha sido partícipe de estos comicios, un aproximado de 56 millones de brasileños quienes han sido parte de estas elecciones y la cual se tiene bastante disputada. Los manifestaban entre candidatos que quizás ha existido el tema de fraude por esta cercanía en cuanto a porcentajes. ¿Cuál tu opinión al respecto? A ver, en primer lugar, lo que tú dices es interesante porque tenemos dos candidatos que han marcado historia, sí. Luis Ignacio Lula da Silva ha sido presidente 2 veces, ha manejado prácticamente el Brasil en los tiempos de bonanza económica, pero también al mismo tiempo ha sido uno de los candidatos más polémicos porque ha estado en la cárcel. Justamente ha tenido el problema del caso Lava Jato y los grandes niveles de corrupción que se han alcanzado, inclusive con Petrobras. Y por otro lado, un presidente actual como Bolsonaro muy cuestionado por el manejo de la pandemia, donde prácticamente se lo acusa de que muchas personas han muerto durante su gestión. Un tema donde la Amazonía también ha sido muy vulnerada, pero por otro lado de una reactivación económica importante. Ahora, no se puede quizás entender muy rápidamente qué sucedió el día domingo, porque si bien las encuestas decían una cosa, los votos terminaron siendo otra. Incluso previo a esto el presidente acusaba al sistema electoral brasilero de que, como es un sistema electrónico, de que las máquinas podían tener problemas y el sistema de transferencia de datos iba a tener problemas y podía haber una situación de posible fraude electoral, porque cuando se le preguntó al presidente días antes si confiaba en el sistema electoral, él dijo que no confiaba mucho. Y incluso el mismo día de las elecciones, él no se refirió al sistema electoral. Entonces significa de que a pesar de que los resultados fueron quizás favorables anímicamente para Bolsonaro, aún así este candidato no confía en el sistema electoral brasileño. Entonces yo creo que
que va a ser muy importante de que este sistema, el Tribunal Supremo Electoral, que también se llama en el Brasil, pues prácticamente trate de dar la certidumbre necesaria. ¿Por qué? Porque los ojos de la región y parte de los ojos del mundo está justamente en qué va a pasar el día 30 de octubre. Y existe bastante presión también por parte de la población, quienes estarán atentos a los resultados tras estas elecciones. Y sobre todo susceptibilidad, ¿me entiendes? Porque eso es lo más... Si es que gana uno, claro, quizás probablemente haya reclamos. Lo mismo que han pasado en otros países que no aceptan los resultados electorales porque Bolsonaro prácticamente ha mencionado una medida muy drástica, muy radical, que si él pierde, él se retira de la política y que va a dejar en manos del nuevo pueblo, del nuevo gobierno, los destinos quizás trágicos del pueblo. Es decir, un mensaje como diciendo, si ustedes no votan por mí, yo me voy y ustedes se arreglan del problema que van a tener. Importante este análisis, el cual también el día de hoy se va desarrollando. Francisco, por otro lado, de ya tener este próximo 30 de octubre al nuevo presidente electo de Brasil, ¿cómo afectaría también a nuestro país? Correcto. En cuanto a las relaciones exteriores y el trabajo que también se va desarrollando de manera coordinada entre países? Muy importante la pregunta. ¿Qué puede pasar en cualquiera de los dos gobiernos? Si se mantuviera el gobierno de Bolsonaro, las relaciones evidentemente con Bolivia seguirían siendo un poco más duras, más difíciles, tomando en cuenta de que Bolsonaro políticamente reconoció al gobierno constitucional de la señora Áñez, tomando en cuenta de que incluso ha tenido problemas con Petrobras por el hecho justamente de el aumento del precio del pago del gas boliviano, a pesar de que inclusive Bolivia no ha podido cumplir con los contratos establecidos. La lucha contra el narcotráfico, Jair Bolsonaro ha planteado de una manera más dura y eso afecta a los intereses seguramente de grupos narcotraficantes que existen en el Chapare. Entonces, ahora, totalmente distinto si gana, por ejemplo, Lula. Tiene un apego político-ideológico con Luis Arce Catacora. Seguramente ya como el presidente boliviano le dio una felicitación por haber logrado la victoria, esto significa de que las relaciones pueden quizás tener una base en función, digamos, a esta línea ideológica donde Brasil se va a convertir en uno de los financiadores quizás importantes para el gobierno boliviano, sobre todo en temas de el proyecto ferrocarrilero que pueda haber, el tema, por ejemplo, del gas, que no deja de ser importante, pero por otro lado mucha permeabilidad con el tema del narcotráfico y eso es muy peligroso. Entonces yo creo que si Lula gana la elección, toda la región prácticamente termina volcándose a la izquierda y esto va a significar un giro y una fuerza importante para los gobiernos socialistas. Importante este análisis, la población también tiene conocimiento de estos comicios generales, esta segunda vuelta a la cual ingresa Brasil este próximo 30 de octubre y estos dos candidatos, los cuales ya se visualizan en palestra con un porcentaje de diferencia bastante cercano y es así que se va a desarrollar esta pronta actividad donde esperemos que la democracia sea la ganadora y la población también pueda ser parte de estos comicios. Agradecemos la participación de Francisco Solares. Francisco, antes de finalizar, ¿cómo usted visualiza este próximo 30 de octubre? Visualizo una elección muy disputada, una elección donde prácticamente, como te digo, los votos se ganan en la calle, pero aquí lo importante son los otros dos candidatos que sacaron 4 y 2%. Significa de que el electorado de ellos va a significar la victoria para el otro, pero al mismo tiempo una negociación política de decir, tú me das tus 4% de voto y yo te entrego parte del gobierno, digamos, o una parte, digamos, importante, porque tú estás dándome la garantía de que yo voy a ganar, a pesar de que, y esto es importante, Bolsonaro tiene mayoría en diputados y senadores. Y eso va a condicionar muchísimo el nuevo apoyo político que puede obtener tanto, digamos, de los dos candidatos que han quedado en tercer y cuarto lugar.
Vamos a conocer qué es lo que vaya a suscitar este próximo 30 de octubre. Francisco, lo invitamos a que nos acompañe posterior de estas elecciones para conocer también cómo se vaya desarrollando las mismas. A través de las plataformas digitales, quizás, Francisco, podemos conocer también un poco de tu análisis para que la población tal vez pueda interactuar y conocer también cómo se van desarrollando estos temas que son de coyuntura. Claro, pueden a través de las redes sociales con mi nombre, Francisco Javier Solares. Ahí siempre podemos compartir información, subo las entrevistas y siempre estamos colocando noticias que siempre generan corriente de opinión. Y es importante. Gracias, muchísimas Fabiola, gracias. un saludo y bueno, que tengan todos un excelente fin de semana. Excelente jornada. Gracias le damos a Francisco Solares, quien es analista internacional, y hemos conocido un tanto al respecto de esta segunda vuelta en cuanto a los comicios generales, los cuales se vivirán el próximo 30 de octubre en Brasil.